También recuerden que no es de que yo a este dispositivo, al SSR, lo puedo reemplazar con 2 transistores, sino que esto solamente es para tratar de entender qué es lo que pasa con este dispositivo que nosotros dijimos que al aplicar una corriente en la puerta, se dispara, entra a conducir. Y como es un diodo como después tiene el comportamiento de un diodo, cuando se polariza en inversa, deja de conducir. Entonces no se olviden que cuando nosotros estamos trabajando acá con un pulsito de corriente en la base, lo que ocurre acá, que va a haber entre los 2 transistores, la corriente de colector 2 va a ser beta veces. ¿Se acuerdan que cada transistor tiene una ganancia, la ganancia beta de continua? Estoy trabajando en continua. Y el colector 2 va a tener un beta, mejor dicho, un beta del transistor 2, y el colector 2, la corriente del colector 2 va a ser beta veces la corriente de base 1, de base 2. Va a ser beta veces la corriente de base 2. La corriente de base 2, de base 1, va a ser la corriente de colector 2. Va a ser la corriente de colector 2. Entonces, si la corriente de base 1 es igual a esta corriente de acá, la corriente de este colector, del colector 2, vas a hacer el beta del transistor 1 por la corriente de base del transistor 1, que va a ser la corriente de base 1 es igual a la corriente del colector 2. O sea que va a ser igual al producto del beta 2 por la corriente de base 2. Y esto va a alimentar nuevamente a la corriente de base 2. Va a alimentar nuevamente a la corriente de base 2 porque ya este pulsito en la puerta desapareció acá. Ya no lo aplico más el pulso de corriente. Y lo que hace es eso, el proceso, hasta que aparece acá en el ánodo el negativo y el proceso se interrumpe. Y si después vuelve a aparecer el semiciclo positivo, ese diodo, este SSR no se va a disparar. ¿Cuándo se va a disparar? Cuando aparece de nuevo acá una corriente de base. Eso fue lo que explicamos cuando hicimos este modelo. ¿Se entendió un poquito mejor ahora? No sé. Sí, se entendió. ¿Se entendió un poquito? Es solamente para tener una idea de cómo funciona esto. Como para hacer un modelo equivalente. Les repito, ustedes recuerdan cuando vieron transistores, y estoy seguro que le hicieron un modelo que eran de tener 2 diodos de esta manera. Los dibujo acá a la izquierda, ¿la están viendo? 2 dioditos así. Entonces trataban de explicarle el modelo de transistor con este circuito. Pero poner 2 diodos así nunca van a funcionar como un transistor porque lo que hace funcionar el transistor como a este SSR son las junturas y las dimensiones que tienen las junturas. En cambio acá, no, esto nunca va a poder funcionar como un transistor, esto nunca
va a poder funcionar como un SSR, sino que con el conocimiento que yo tengo del transistor puedo sacar cómo es que funciona este dispositivo que tiene 4 capas, que es así, cuando solamente le aplico un pulso acá en la puerta. ¿Mm? Bien. Después recuerden también que había otra forma que ocurría cuando aumentaba mucho la tensión entre ánodo y cátodo, ¿se acuerdan? Cuando aumentaba mucho la tensión entre ánodo y cátodo, se podía producir el disparo de este dispositivo. No sé, ¿alguna otra pregunta más? ¿O qué les parece si tratamos de ver algún ejercicio como para que se vaya afianzando esto y lo vamos viendo en continua? Si no tienen otra pregunta, si no, hacemos el ejercicio. No, de mi parte ninguna pregunta. Bueno. Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a hacer un ejercicio, vamos a empezar con algo para que resulte. Vamos a pensar, bueno, un SSR tiene una de las características del SSR, por ejemplo, es una tensión mínima que se requiere en la puerta para activarlo. Entonces, el ejercicio dice, vamos a poner acá ejercicio. Hoy es 21. Muy bien. Dice que el SSR tiene una tensión mínima de 0,7 voltios en la puerta para activarse. En la puerta para producir su disparo. Bueno, o sea, para activarlo, ¿no es cierto? Sería esto. Otro dato que me dan, la corriente mínima en la puerta mínima necesaria, vamos a ponerle, la corriente mínima necesaria en la puerta para activarse o para activarlo es de 7 mA. Muy bien. La corriente de mantenimiento, y su H es de 6 mA. ¿Se acuerdan? Era
la corriente mínima para que permanezca activo. Vamos acá al gráfico y sub H, la corriente de mantenimiento. Estamos acá. Para que el dispositivo se mantenga prendido. Si la corriente baja por debajo de IH, se va a apagar. Bien. Y si se apaga, tenemos que de nuevo generarle impulso en la puerta del dispositivo para que se vuelva a activar, se vuelva a encender. Entonces vamos a dibujar el circuito que hace referencia a donde está el SSR. Una resistencia, el dispositivo, y acá de este lado tenemos la tensión, una fuente de tensión, una resistencia limitadora de corriente, y acá está la puerta. Esa es la puerta. Esta es la tensión, la vamos a llamar, acá vamos a llamarla B sub de gate, B sub G, ¿no? La tensión de la puerta. Este es el ánodo, este es el cátodo. A esta resistencia le vamos a dar un valor, un K, R1, y esta resistencia R va a ser 100 ohms, y acá vamos a tener puestos unos 15 voltios positivos. Y acá vamos a marcar esto, bueno, como puesto en el ejercicio, la tensión de salida. Entonces, la primera pregunta que hace es, cuando el SCR, ¿cuánto es la tensión de salida? Lo que pregunta, espere que les marco. Marco mejor. Esta es la tensión de salida. Sí. Está conectado acá. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto vale la tensión de salida? P sub 0 cuando el SCR está, el SCR está apagado. Entonces tenemos que pensar qué es el SCR y por qué me dicen que está apagado, y tendría que yo estar midiendo en ese punto del SCR la tensión de salida.
piensen si terminaron de copiar. La pregunta que me está haciendo es una pregunta media, como que me deja pensar a mí que tengo que estar haciendo cuentas. Y yo creo, fíjense bien, que no hay que hacer ninguna cuenta. Si el SSR, vamos a pensarlo, si el SSR está apagado. No, no es así. Y yo lo quiero representar con una llave. El SSR está apagado. ¿Con qué llave lo represento? La llave tiene dos posiciones, o cerrada o abierta. SSR apagado, no conduce. Abierto. Está abierto. Está así. Entonces, acá arriba está marcando la tensión de salida y me están preguntando acá cuánto es la tensión de salida. Y yo sé que por acá tengo una fuente de 15 voltios. Por lo tanto, 15 voltios. Vean ustedes, va a circular, si el SSR está apagado, es un interruptor abierto. Entonces, ¿va a circular corriente por acá, por la resistencia? Si este está abierto. El circuito es así. Para que circule corriente, ¿cómo tiene que estar el circuito? Cerrado. Cerrado. Entonces no circula corriente. Bueno, entonces nos estamos acercando. Si no circula corriente, esta resistencia que está acá, esta resistencia que estoy tratando de marcar de amarillo, no hay caída de tensión. La corriente es cero, no hay caída de tensión. Y acá arriba tengo una fuente, el positivo de una fuente de 15 voltios. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer B sub 0? 15. 15. Ahí está. 15. La respuesta es esta. B sub 0, 15 voltios. Vamos para el punto B. ¿Qué voltaje de entrada hace falta para disparar el SSR? ¿O qué tensión de entrada? ¿Qué tensión de entrada hace falta para disparar al SSR? Se me están preguntando acá, voy al dibujo, la tensión, esa tensión que hay ahí. Entonces tengo que ir a ver los datos del SSR que me daban arriba, porque no se olviden que acá está la tensión que hay entre la puerta esa. Entonces lo que me está haciendo referencia, esta pregunta, es trabajar con esta parte del circuito, que yo acá tengo una malla. La malla que yo tengo es esta. Tengo la fuente de alimentación que no conozco. Voy a tener una caída de tensión en la resistencia. Esa caída de tensión no la conozco. Y tengo una diferencia de potencial entre la puerta y el cátodo del
dispositivo, el SSR. Pero vamos a ver los datos que me dan acá. Me dicen que el SSR tiene una tensión mínima de disparo de 0,7 voltios. Tiene una tensión mínima de disparo de 0,7 voltios. Y por el otro lado, me dicen de que la tensión es, ¿dónde está? Es de 0,7, la tensión mínima es de 0,7 voltios y la corriente es de 7 miliamperes. O sea, si yo dibujo de esta parte, me están dando datos acá. Yo trabajo con esta parte del circuito. Acá tengo la puerta, acá tengo el cátodo, y acá está todo el circuito. Acá el SSR. Entonces puedo plantear esa malla, porque en definitiva es una malla la que tengo ahí, donde acá tengo una tensión, que es la que quiero averiguar, de acá, si supongo que la corriente sale del positivo de la batería, voy a tener una caída de tensión. Esta caída de tensión, ¿cómo la calculo esa caída de tensión? ¿Cómo calculamos? Una caída de tensión o diferencia de potencial es lo mismo. Y es la ley de Ohm, ¿no? Sobre un elemento, recuerden la ley de Ohm, yo tengo un elemento, resistencia, la resistencia va a ser la relación entre la diferencia de potencial que hay en sus extremos con respecto a la corriente que circula. Por lo tanto, la caída de tensión esta va a ser directamente el producto de I por R. Y acá tengo la tensión B sub G. Pero veamos, me piden averiguar esto. ¿Qué datos tengo? Tengo datos de la resistencia. Vamos a plantear Kirchhoff. Ahí, si yo planteo Kirchhoff, yo pongo que B va a tener que ser igual a la caída de tensión en la resistencia más la tensión en la puerta. Bien. ¿Qué otros datos tengo? Vamos a repasar. Los voy a anotar acá. B sub G, 0,7 voltios. Y sub G, la corriente, 7 miliamperes. Entonces, eso que tenemos ahí son los valores mínimos. El valor mínimo de tensión y el valor mínimo de corriente para dispararse. Son los valores mínimos. Si yo tengo una corriente de, por acá, una corriente de 7 miliamperes, y acá se produce una caída de tensión en la puerta de 0,7 voltios, este dispositivo se va a separar y voy a poder calcular cuánto vale la tensión de la fuente. La tensión de la fuente que me va a tener que dar esos 7 miliamperes y estos 0,7 voltios acá. ¿Se está entendiendo? Sí, ¿no? ¿Se entiende?
Bueno, entonces la tensión va a ser el K que tengo de resistencia por los 7 miliamperes más 0,7 voltios, y si hacemos la cuenta rápida acá, nos queda 7 miliamperes es, sí, 7,7 queda entonces, porque estos son 7 voltios más 0,7 voltios, 7,7. Y ahí contestamos la otra pregunta. Una corriente mínima con esa tensión de 7,7 voltios, entonces se dispara. Vamos a ver qué otras cosas es la que pide. ¿Qué valor habrá, qué voltaje habrá en R1? Bueno, yo no sé si le puse R1 acá, pero vamos a ver el C. ¿Qué voltaje habrá en R1? En el punto de IH. Recuerden, IH es la corriente de mantenimiento. Entonces acá tenemos un dato. IH, creo que estaba dado, porque me dicen qué voltaje habrá en R1 en el punto de IH. Ahora vamos a ver ese R1 a cuál se refiere, pero ustedes a cuál se imaginan ya que se refiere, si está involucrada la corriente de mantenimiento. La corriente de mantenimiento es la corriente que circula por el ánodo, ¿no es cierto? Los 6 miliamperes. 6 miliamperes es la IH, ¿no? Y la IH es la corriente de mantenimiento y es una corriente que va a circular por acá. IH, que son los 6 miliamperes, muy bien. Entonces, cuando yo dije R1 se está refiriendo a R. Ese R1, marquen acá como, a esta como R1, perdón, le puse R1 a la de la puerta, entonces vamos a poner esta R2, ahí está. Vamos a corregir acá. Bueno, ¿y cómo calculamos esa diferencia de potencial? Esta acá es R2, corrijan ahí, agreguen el R2 a la resistencia de 100 ohms. Bueno, V IH por R2, que es 6 miliamperes por 100 ohms, y eso da eso, ¿no? ¿Seguro? Perfecto.
Bueno, el último punto. Ustedes vieron, me pidió de nuevo calcular la caída de tensión. Recuerden que la caída de tensión en un elemento siempre es el producto. Yo lo que tengo es esto. Acá están los 15 voltios, pero me están poniendo la condición de que la corriente que circula por acá es justo la de mantenimiento, que vale 6 miliamperes. Entonces me piden cuál es la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial yo siempre pongo positivo cuando la corriente entra a un elemento. En este caso el elemento es la resistencia R2 de 100 ohms. Eso significa que si está circulando IH, el dispositivo está encendido. El dispositivo está encendido. Entonces, trabajo con esta parte del circuito y esta es la respuesta. Vamos a ver el último punto, que dice el punto D. Vean este. D. ¿A qué voltaje hay que disminuir? ¿A qué voltaje hay que disminuir los 15 voltios para desactivar el SSR? Entonces ahí trabajamos de nuevo con la parte Bien, lo primero que podemos pensar es que IH... Tiene que ser menor que 0,7. Exacto, tiene IH, la corriente de mantenimiento. Estoy acá ahora, miren. El dispositivo está activado. Si está activado, ya está encendido. Ya me olvido de esta parte de la puerta, sino que está funcionando. Y si vamos a la parte de la recta, estamos acá, donde está marcada, que ahora marco con rojo y está subrayada en amarillo. Esa corriente me dicen que es 6 miliamperes. Si yo la bajo de 6 miliamperes, voy a estar en esta zona, supongamos, y ahí se va a desactivar. Ahí se va a desactivar. Entonces, tendríamos que ver a cuánto lo tendríamos que disminuir. Vamos a ir al circuito. Vamos a ir al circuito. Vamos a dibujar el circuito de salida. Así nos damos cuenta la parte que estamos trabajando. Vamos a dibujar de nuevo. Nosotros estamos trabajando acá.
donde aparece la resistencia R2 de 100 ohms. Y acá tenemos el SSR que está funcionando. Entonces tendríamos que ver tenemos que bajar la corriente de mantenimiento, esta corriente de mantenimiento de 6.000 A y H hay que bajarla. Hay que bajar la corriente de mantenimiento de 6.000 A. Si nosotros nos paramos acá de nuevo en este circuito, nosotros tenemos la corriente